prédica de hoy es la formulación del enfoque para el trabajo ministerial de la Misión Discípulos de Cristo de Colombia para el año 2017. Por ende, es el enfoque de nuestra congregación. Vamos a ubicarnos en el capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 1 al versículo 11. Capítulo 5 del verso 1 al versículo 11. Les voy a rogar que usted que tiene Biblia pueda encontrar la cita, y si está al lado de alguien que no tiene una Biblia, los dos puedan estar ahí mirando y leyendo la palabra de Dios. Si alguno la tiene en el celular, yo quiero advertir algo. Está bien tener la Biblia en el celular, es muy práctico. El problema es que a veces cuando estamos acá y usamos el celular para leer la palabra de Dios, comienzan las tentaciones de ir al Facebook, comienzan las tentaciones de ir a mirar otras cosas, y con eso no estamos nosotros honrando al Señor. Por eso, preferiblemente, tenga y procure conseguir la Biblia en físico. Esa viene sin Facebook, esa viene sin redes sociales, porque aunque estas redes sociales puedan ser un canal de comunicación importante, no dejan de ser una plaga también para nuestro tiempo, que trata de consumir nuestro tiempo, de robar nuestro tiempo. Y como leí algo por ahí que alguien decía, si leyeras la Biblia como vas al Facebook, serías una eminencia en la palabra de Dios. ¿Ya? Algunos van cada rato a mirar qué les dice el amigo, qué les dice el familiar, qué mensaje les enviaron. Y a la verdad, qué bueno sería que usted fuera a la Biblia a ver qué mensaje le tiene Dios para el día. Por eso reitero el llamado a todos mis hermanos a entrar en el plan de lectura 7x7. Y en especial a todos los que están haciendo ministerio en la iglesia, les voy a decir algo: para usted y para mí debe ser una obligación. 7x7, 7 capítulos diarios, los 7 días de la semana. Ayer leímos del capítulo 1 del Génesis al capítulo 7. Hoy estaremos leyendo del capítulo 8 al capítulo 14, mañana del 15 al 21, luego el día martes del 22 al 28, y así el día jueves o viernes habremos terminado el libro de Génesis y estaremos comenzando el libro de Éxodo. Hermano, anótelo por allá en una especie de cartulina a la entrada del cuarto, en el comedor, plan 7x7, y anote los capítulos que debe leer semanalmente para que no se le olvide. Ya, creo que podríamos demorar 30 minutos leyendo los 7 capítulos, probablemente 45, una hora, lo que dura una novela. ¿Ya? Y hay hermanos que dicen: uy, ya se acabó la novela tan rápido. Ojalá con la misma diligencia usted pueda comenzar a leer la palabra de Dios. Estoy seguro que algunos en la experiencia podrán decir: he leído y no he entendido. No importa, entenderá luego. Dios irá poco a poco revelando su palabra y trayendo conocimiento. Dios honra la diligencia de sus hijos, pero la negligencia es algo que Él condena. Por eso dirá a los malos siervos, les dirá, hablando de los talentos: sabías que era así, mas sin embargo no colocaste el talento en el banco para ganar algunos intereses, sino que fuiste siervo malo y negligente. La invitación es a ser siervos buenos y diligentes. Así que, amados, quiero invitarles a no perder el ánimo y el deseo de leer la palabra todos los días, todos los días. Mañana es festivo, pero no es un problema en un festivo leer 7 capítulos diarios. Yo creo que sería más bien una gran oportunidad para hacerlo. 7 capítulos diarios. ¿Estamos en esas?
Hermano, es una invitación, pero a la vez quiero decirle que como cristiano es una obligación hacerlo. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 5, versículo 1 al 11. Leamos juntos para ir tomando idea del pasaje bíblico, que va a ser nuestro enfoque para el año 2017. Leamos todos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Incline su rostro un momento. Y vamos a orar a Dios, suplicando que la palabra de Dios en esta mañana sea aplicada al corazón por su maravilloso Espíritu Santo. Que usted pueda honrar a Dios con su reverencia y atención. Que su corazón esté como tierra fértil, dispuesta a recibir la semilla de la palabra para que dé fruto esa palabra en su ser. Dios, te doy gracias en esta hora. Señor, tu palabra al comienzo dio origen a todas las cosas. Creemos que fue constituido el universo por la palabra tuya. Tú mandaste y todas las cosas vinieron a la existencia. Por eso, Padre, consideramos el valor de la palabra tuya, capaz de crear en nosotros a nuevos seres, a nuevas criaturas, hacernos nuevos cada día delante de ti, oh Padre maravilloso. Yo ruego, Señor, que en este momento mi corazón esté dispuesto como tierra sedienta de la lluvia, Dios, que desciende para hacer que la semilla puesta en ella germine y dé fruto, Señor. Oh Padre, ruego que el oído esté atento, el pensamiento disciplinado para escuchar la palabra, para reflexionarla, y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro ser, Señor. Ofrecemos nuestra reverencia en adoración, nuestra atención, Señor, en culto a ti, Padre. Muchas gracias, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Dios, la falta de diligencia y disposición hacia ti, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos en el día a día. Padre, gracias por tu amor. Amén. Bien, amados, vamos a estar atentos a la palabra. Hace unos meses, no recuerdo bien si fue en el mes de octubre, en el mes de septiembre, en una parte del Atlántico, muy cerca de Barranquilla, unos pescadores allí fueron sorprendidos después de haber estado, como en el relato bíblico, pescando y no sacando nada. De un momento a otro echaron la red y sacaron una cantidad impresionante de peces. Los noticieros titularon algo así como la pesca milagrosa. Uno de ellos decía que era un milagro, que nunca antes como pescador había visto
tanto pez encerrado en una red. Y eran unos peces impresionantes, hermano. Aquí el pasaje bíblico nos ubica hace aproximadamente casi 2000 años en el lago de Galilea o mar de Genezaret, una situación en la cual, amados, unos pescadores estuvieron envueltos. Pero a manera de introducción quiero decir que pescar para algunos es una ciencia o un arte, podría llamarlo otra persona. Requiere destrezas, requiere conocimientos. Quizá para los que no sabemos pescar, la idea es llegar a la orilla de un río y echar un anzuelo, o coger una atarraya y lanzarla, y para nosotros eso es pescar. Pero pescar requiere de habilidad, pescar requiere de experticia. Pescar tiene, amados hermanos, entre otras cosas, entender que hay tiempos para pescar. También podría decir que necesito conocer la red más apropiada. Además de eso, cómo utilizarla. Para algunos que saben pescar con atarraya, no es fácil lanzar la atarraya, tiene su técnica, hay que saberla lanzar para que ella pueda abrirse y de esa manera descender, ¿verdad? Para recogerla luego, logrando atrapar los peces que estén por ahí. Hay que saber. Además de eso, necesito también conocer la profundidad del río, del mar, porque de acuerdo a la profundidad serán los peces que también vayan a salir. Así que mis amados, no es fácil. A la verdad, la ciencia o el arte de pescar, como lo querramos ver. El pasaje de aquí que he leído y usted también ha leído, ha sido registrado no para enseñarnos a pescar. Este pasaje no es un curso, una introducción a la pesca, no. El pasaje tiene como intención mostrarnos la grandeza del Hijo de Dios en una actividad cotidiana de unos hombres, los cuales, amados hermanos, fueron aquel día sorprendidos por el Señor Jesucristo de una manera especial. Quiero que por favor entonces tengamos en mente que al salir de aquí en esta mañana vamos a salir pensando no en que aprendí a pescar, sino más bien lo que Dios hace para hacernos a nosotros pescadores de su reino. Y ya implica más bien el uso de unas palabras o lenguaje metafórico. Cuando hablamos de ser pescadores de hombres, tenemos que pensar entonces que simplemente lo que está en el pasaje es para darnos unas ideas, para ilustrarnos algo que Dios quiere que nosotros hagamos en ejercicio del ministerio y de la voluntad que Dios ha expresado para nosotros. Ahora, si yo les preguntara a ustedes a cuánto les gusta el pescado, probablemente a la mayoría, sobre todo aquellos que valoran la alimentación sana, ¿ya? Entendiéndose que el pescado es una de las carnes más sanas y deliciosa. Pero adicional a eso, amados hermanos, está ahí en los ríos, está en los mares. Nos cuesta mucho porque pues obviamente hay una intermediación de los que la pescan y es un trabajo y por eso nos cuesta. Pero si usted viviera por allá cerca de un río, en un lugar apartado, usted no tendría que pagar, sino más bien echar la red al río y sacar los peces. Ese sería todo el trabajo. Bien. Pescadores del reino, en esta mañana el tema va a ser expuesto como en seis partes. Vamos a imaginarnos como una película, 6 escenas. Y voy a pasar entonces a la primera escena mostrada en el pasaje. Ella podría titularse el capítulo como una multitud con la actitud correcta. Leo el versículo 1, si usted me acompaña. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vamos a ir por partecitas. En esta primera escena vamos a mirar a Jesús. Él es el protagonista. Jesús está a la orilla del mar.
No estaba en vacaciones. Hay una multitud también que se agolpa sobre él, y no es una multitud que está en traje de baño. No están en planes vacacionales a la orilla del mar de Galilea. Esta multitud ha ido a donde está Jesús con una sola intención, y la intención es oír la palabra de Dios. Por eso en esta primera escena de la película de hoy es una multitud con la actitud correcta. ¿Por qué destaco la actitud correcta de la gente? Porque no fueron a comer pescado, no fueron a pescar, fueron solo a estar cerca de Jesús para oír de él su palabra. A la vez aprovecho para invitarle que usted debe ser parte del gentío, de la multitud que se acerca al Señor para escuchar las palabras de Dios, entendiendo que las palabras de Dios producen cambios, produce transformación. La palabra de Dios produce el milagro que solamente Dios por su palabra puede realizar en nuestra vida, como es el cambio de mentalidad, el cambio, amados hermanos, de vida. Anoche, comienzo de noche, prendí la televisión porque me acordé de un programa que habían anunciado, que es un programa de Caracol, Se dice de mí, y me interesó, ¿no? Es más, creo que lo he visto una o dos veces, porque iban a entrevistar a Richie Ray y a Bobby Cruz. Para algunos hermanos que fueron amantes a la salsa, Richie Ray y Bobby Cruz, dos salseros puertorriqueños muy famosos, y me interesaba conocer un poco el testimonio de ellos, y a la verdad me impactó gratamente. ¿Por qué razón? Dos hombres que estaban perdidos en orgías sexuales, en drogas, en licor, en la disolución, en la bajeza más grande, aunque aplaudidos por multitudes, su vida se estaba pudriendo, su corazón se estaba diluyendo en la vanidad y en la oferta del pecado, a ese nivel donde el dinero, donde la fama entonces les hace sentir poderosos. Pero un día cualquiera, la palabra de Dios llegó a oído de uno de ellos, y la palabra de Dios cambió la vida de ese hombre. Solo pudo hacerlo la palabra de Dios. Por eso quiero destacar a esta multitud que está en la actitud correcta. No fueron a otra cosa. Hoy por hoy hay muchos cristianos que hacen parte de una multitud que va a donde predicamos el evangelio, a ver el milagro, a ver espectáculos, pero Jesús no estaba allí para hacer espectáculos. Jesús estaba allí para enseñar su palabra, y solo aquellos que van a escuchar la palabra, a oírla, a ponerla en práctica, estarán haciendo lo que es correcto. Por eso, mis amados, el anuncio nuestro será venir a oír el mensaje del evangelio. Ese será nuestro anuncio, esa será nuestra publicidad. No vamos a invitar a nadie con el ánimo de que venga para que vea el milagro de la sanación o para que vea el milagro de la liberación. No, aunque creo que Dios es poderoso para sanar y para liberar y para hacer cuanto Él desee en su bendito y poderoso plan. Pero es que el tema, amados hermanos, ese no es el objetivo, ese no es el centro de la actividad ministerial de la iglesia. El centro de la actividad ministerial de la iglesia es la predicación, es la enseñanza del evangelio, porque para eso Dios comisionó a sus 12. Los mandó a predicar de 2 en 2. Después, cuando eran 11, les dio la gran tarea y le dijo: ustedes van a enseñar, ustedes van a predicar lo que yo les he dicho. De tal manera que el centro de la actividad ministerial de la iglesia es la predicación del evangelio, porque solo la palabra de Dios puede transformar, puede cambiar, puede liberar. Ahora, yo sé que todos estamos aquí en proceso de cambio. Yo sé que todos estamos en una parte de ese proceso, pero usted no avanzará en el proceso mientras la palabra de Dios no siga abundando en su vida.
Es algo así como cuando entramos a la ducha con cierta suciedad y nos metemos un poquito y nos salimos, pues a la verdad lo único que logramos es que se revolcara un poco la mugre que estaba sobre la piel, pero no que se soltara del todo, porque probablemente, no sé si han vivido la experiencia, cuando el agua está tan fría, ¿verdad? Uno entra y lo primero que hace es poner un pie a ver si el pie tiene capacidad para calentar el chorro hacia arriba. Y nos metemos y nos salimos rapidito. Y después vemos el efecto de la bañada en el cuello de la camisa, en los puños, ¿verdad? Empezamos a mirar cuánto fue el baño que realmente tuvimos. Pero a mayor exposición al agua, a mayor exposición al bañado y al refregarse, más limpio usted queda. ¿De acuerdo? Pues a mayor contacto con la palabra, a mayor abundancia en su vida, usted que está luchando, yo que estoy luchando, todos los que estamos luchando respecto a ciertos hábitos o prácticas que sabemos, tenemos conciencia de que no están bien delante de Dios. La única manera para que seamos totalmente, completamente victoriosos es a partir de que la palabra de Dios abunde en nosotros. El Señor dijo: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. De tal manera, amados hermanos, que si queremos tener una mente más limpia, solo es posible con la palabra de Dios. Si queremos tener una vida más enfocada, más orientada hacia Dios, solo es posible por la palabra de Dios. La palabra nos mueve a la oración, la palabra nos mueve a la meditación, la palabra me inclina a la reverencia a Dios, la palabra es la que me lleva a ofrecer alabanza al Dios eterno. Hay veces queremos comenzar al contrario. Cuando usted va a observar en la palabra de Dios, los avivamientos que se dieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento comenzaron por la exposición de la palabra de Dios, no por ninguna otra cosa. Ahora paso a la segunda escena, dejando a una multitud con la actitud correcta. ¿Cuál es? Ir a Jesús para oír la palabra de nuestro Dios. En la segunda escena, unos bienes, unas barcas usadas para enseñar desde ahí a la multitud. Entonces tenemos primero una multitud, después tenemos unos bienes, unas barcas. Dice el versículo 2 de la siguiente manera: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bien, ¿quién vio las dos barcas? El protagonista. El protagonista en esta mañana, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, aquel a quien las multitudes habían venido a escuchar. La palabra entonces nos muestra en el versículo 2 que él vio dos barcas que estaban allí. Y luego la palabra señala, dice que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En esta segunda escena son unas barcas. Eran los bienes materiales de estos pescadores. Era el patrimonio que tenían estos hombres. Era su riqueza, era su empresa, era su negocio. Así como Simón tenía, Simón, Andrés, Juan y Jacobo tenían dos barcas. Amados hermanos, también es pensar: ¿qué bienes tiene usted? ¿Qué bienes tengo yo? ¿Un carro, una casa, un negocio, una empresa? Pues esos son los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios había puesto bienes en las manos de estos pescadores, y eran unas barcas. Pero llamo la atención para mostrar que esas barcas eran usadas por sus dueños para algo terrenal. Las barcas habían sido usadas por años para entrar al mar, poder echar las redes y sacar el sustento diario para sus familias. Para eso habían sido usadas las barcas. Y usted dirá: bueno, pero es que las barcas, a la verdad, estaban cumpliendo el fin para el cual fueron fabricadas. Sí, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar las cosas más allá de lo que el hombre ha pensado, con el propósito de que sirvan a la gloria de Dios, de que sirvan a la honra del Señor. Por ejemplo,
Estas barcas que siempre habían movilizado a estos hombres, ahora las barcas reciben a un personaje que nunca antes había estado en esas barcas. ¿Quién era? Jesús. Ahora Jesucristo ha subido a una de las barcas. Pregunto, ¿él era pescador? No, él no era pescador. Comía pescado, pero no era pescador. Él se subió a la barca. No tenía intenciones de pescar. ¿Sabe qué quiere decir? Que la barca debe servir para algo más que pescar. Que su casa debe servir para algo más que dormir. Que su carro debe servir para algo más que transportarle. Que su empresa debe servir para algo más que hacer dinero. Que su trabajo debe servir para algo más que ofrecerle un sueldo. Es la idea que en esta mañana quisiera que usted pudiera observar en el pasaje. Y es que el Señor tomó las barcas para enseñar desde ahí la palabra de Dios. Si su casa no se convierte en una barca desde la cual la palabra de Dios es enseñada, entonces solo servirá para lo terreno y mundano. Si su empresa no sirve para que el reino de Dios sea anunciado, entonces solo sirve para encontrar la oportunidad de hacer mundanal dinero. Es poder pensar un poco más allá como Jesús pensó. De tal manera que cualquier barca que Dios nos haya entregado es el bien, es la oportunidad que Jesús, amados hermanos, ha tomado para desde ahí anunciar a multitudes sedientas, a multitudes que quieren oír la palabra. Por eso no desestime el trabajo que Dios le ha dado. No desestime la casa que Dios le ha dado. No desestime el vehículo que tiene. Si nosotros entendiéramos que debe servir para algo más y lo focalizamos en honor al Señor y decirle: Señor, ahora permite que esto te sirva de mejor manera, estoy seguro que multitudes oirán desde nuestras barcas. También el Señor las usó para algo celestial. Mientras los hombres usamos las cosas para asuntos materiales, Dios usa esos bienes para cosas espirituales, celestiales. Amados, esa lengua que Dios le dio, quiero decir, la capacidad del habla, porque ahora llega a la casa a mirarse la lengua. No, pues normal. Normal, quiero decirle, Dios le dio la facultad de hablar. Si entendiéramos que deberíamos usar más que para comunicarnos con el otro, sino también para anunciar buenas nuevas, para llevar una palabra de transformación, no usarlas solamente, amados hermanos, en el plano de la comunicación con su semejante, en términos de la comunicación básica, sino poder llevar el mensaje de Dios a esas vidas, que nuestra lengua se convierta como en la lengua de Dios para hablarle a otros. Eso será una inmensa bendición. Quiero decir que todos tenemos algo por hacer. Todos tenemos algo, amados hermanos, por presentar delante del Señor. Tercera escena: unos hombres para ser usados por el Señor. Unos hombres. Bien, vamos a hablar un poquito de estos hombres. Versículo 5 dice: respondiendo Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bien, los hombres que están ahí, recuerden, ¿quién es el protagonista? Jesús. Hay unas multitudes, hay unas barcas, pero relacionado con las barcas hay unos hombres: Simón, Andrés, Juan y Jacobo, principalmente. Estos cuatro hombres que eran reconocidos en el mar de Galilea porque toda su vida había estado, yo diría, comprometida con este lago, comprometida con el trabajo de la pesca. Es más, la gente sabía quiénes eran ellos porque los veían todos los días en este mar, en este lago pescando. Eran los pescadores reconocidos, expertos en pescar. Habían progresado tanto que ya tenían barcas, tenían redes. Los más pobres, cuando iban a pescar, tenían que hacerlo con lanzas.
¿verdad? Viendo el pescadito por allá y lanzando. Pero los que tenían recursos, tenían barcas y tenían redes. Eso ya hablaba de un nivel avanzado en el oficio de la pesca. Estos señores eran unos industriales ya en el trabajo de pescar. O sea que estos no son desconocidos en este lugar. Ellos son oriundos de esta tierra, conocen el mar como a la palma de la mano. Además de eso, tienen las herramientas para hacerlo. Pero ojo con lo que quiero enseñar a partir de este punto. Estos 4 hombres eran hombres comprometidos con su trabajo, comprometidos con su labor. Quiero destacar algo, hermano. Sé que mañana o pasado mañana algunos tienen que regresar a su trabajo, otra vez a la rutina. Y quiero decirle algo: sea un hombre, una mujer comprometida con su trabajo. Porque cuando uno está comprometido, esforzándose, pero lo hace no para que le suban el sueldo, no para que le mejoren las condiciones, sino que lo hace porque usted sabe que le sirve al Creador del cielo y de la tierra, y que su trabajo es una manera de rendir culto a Dios, entonces lo hace para Dios. No vaya quejándose el martes, no vaya lamentando su situación el martes. Para aquellos hermanos que trabajan como independientes, a veces a los independientes les puede costar un poco la disciplina del manejo del tiempo, pero el tiempo es el recurso por el cual Dios también nos va a pedir cuentas. No es soy independiente y puedo pararme más tarde. No, porque Dios no honra la negligencia, Dios honra la mano diligente. Y algunos estarán esperando que en el año 2017 les vaya mejor, pero si la actitud no cambia, no le irá mejor. Por el contrario, Dios nos enjuicia porque Él nos entrega el recurso valiosísimo del tiempo para que con Él nosotros aprendamos a rendir para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos hombres, dice la palabra de Dios, que habían trabajado toda la noche. Los pescadores pescan de noche principalmente. Yo no sé de pesca, así que no podría explicar la razón. Creo que la luz del sol hará que ellos se escondan, la luz del sol hará que ellos estén por allá cuidando los huevitos para las próximas cosechas de peces, qué sé yo. El asunto es que el trabajo de la pesca se realiza principalmente de noche. En el silencio de la noche es cuando los peces salen principalmente a buscar alimento, y esa es la oportunidad para ir de pesca. Estos hombres eran pescadores de noche en el mar de Galilea. Ahora, la Biblia muestra que, según Pedro dijo, hemos pescado toda la noche. O sea que no fueron 2 horas y dijeron, no, eso está malo hoy, vámonos para la casa. Hay hermanos que trabajan en ventas y son independientes en sus ventas. Le voy a decir algo: tenga una jornada de trabajo como vendedor. No sé si me hago entender. O sea, usted dice, voy a salir a tal hora a vender y regresaré a tal hora. Y si han pasado el 90% de las horas y le queda el 10%, aún tiene la esperanza de vender si no ha vendido nada. Pero hay personas que dicen, no, hoy está malo. No, el que está malo es usted para vender. Porque algunos hablan de días malos, días buenos. Yo pensaría mejor que a veces estoy con la actitud buena y a veces estoy con actitud mala para vender. De tal manera que estos personajes, aunque lanzaban sus redes y no sacaban nada, ellos permanecían ahí en el lago, permanecían lanzando de nuevo la red. Estos hombres estaban ahora fatigados, porque después, quiero decir que cuando uno tiene fruto de su trabajo, se fatiga menos, porque la carga emocional de la frustración termina generando más fatiga que el ejercicio físico. No sé si me hago entender. ¿Ya?
Si usted va y camina no sé cuántos kilómetros al día vendiendo un producto, pero lo vendió todo, usted no llega frustrado, usted llega a su casa contento y llega con la motivación arriba. Pero si usted va todo el día, lo trabaja y camina mucho y no vende nada, además del cansancio físico, tiene una frustración, tiene una carga emocional que lo fatiga más. ¿Es así o no? Pues estos hombres estaban fatigados por el arduo trabajo de la noche, además con algo de sueño ya. Los hermanos que trabajan de noche saben que llega las 6 de la mañana y el sueño comienza a hacer. Mejor, ya venía haciendo presencia, pero pues uno lucha contra el sueño, ¿verdad? Pero uno desea llegar a la casa a descansar. Estos hombres han trabajado toda la noche porque están comprometidos. Además de eso, están fatigados. Pero han hecho algo importante mientras lavaban sus redes. Y es que cuando Jesús se acercó y le dijo: ¿me prestan una barca? ¿Qué le dijeron? Mire, hay veces nosotros hacemos favores dependiendo del estado de ánimo que tenemos. Y estos hombres fatigados, trasnochados, pudieron haberle dicho al Señor: no, ya nos vamos, ya estábamos lavando las redes, ya estamos aquí de salida. No hicieron eso. A pesar de estar cansados, a pesar de estar fatigados, tenía en el corazón, amados hermanos, todavía para servir, disposición para servir. Y yo me imagino que Pedro dijo: bueno, pues si no sirvió para sacar peces en la noche, al menos que le sirva a este predicador que ha pedido la barca prestada. Y mire algo bien interesante, amados hermanos. Pedro entonces prestó su barca. No tenía que hacer mucho, solamente decirle: listo, hay permiso, Señor, súbase. Quiero destacar que los hombres y las mujeres que tienen esa disposición de servicio, les irá bien. ¿Usted quiere que este año le vaya bien? Sea más dispuesto a servir, hermano, hermana. Esté más dispuesto a hacer un favor. Usted no se imagina lo que Dios puede desencadenar detrás de un favor. Pero a veces somos tan cerrados, a veces somos, amados hermanos, tan negligentes, que no nos disponemos lo suficiente. Pedro, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, él dijo: está bien, ahí está la barca. Debo también mencionar que quizá hay valoraciones mentales en estos pescadores diciendo: nunca antes nos había pasado así. ¿Qué pudo haber pasado? Toda una noche y no sacar ni siquiera un solo pez. Si hubieran sido supersticiosos, hubieran dicho: nos echaron la sal. Y el mar de Galilea era un mar de agua dulce. O sea que ni modo de pensar que les habían echado sal, porque es un lago de agua dulce. Pudieron haber pensado: fue que nos rezaron las redes. Porque hay personas, aún cristianas, que para explicar el fracaso en su vida recurren a la superstición. Hay hermanos todavía en la fe que dicen: no, es que me fue mal el año 2016 porque es que tengo un vecino que me tiene envidia. ¿Le tienen envidia? ¿Y como de qué lo envidian? Cuando usted cree que le tienen envidia es porque usted se está creyendo más de lo que usted es. ¿Envidia de qué? Y algunos creen que la envidia es una especie de plaga espiritual que hace que a usted no le vaya bien. Yo le voy a decir algo. La Biblia me dice a mí que la mano diligente prospera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso dice la palabra de Dios, que Dios hará fructificar el fruto de nuestras manos. Dios es el causante de la bendición de la vida. Si usted lleva una buena relación con Dios,
pues podrá clamar a Dios misericordia en el día malo y Dios tendrá misericordia de usted en ese día. Este asunto, más que lo que me esté haciendo el otro, es Dios. Estos eran hombres, amados hermanos, para ser usados por el Señor. Ellos hasta ahí eran pescadores, conocidos en el lago de Galilea, pero la vida les va a cambiar. Paso a la cuarta escena. Una orden del Señor. Entonces lo primero que vimos fue una multitud con la actitud correcta, agolparse sobre Jesús para oír la palabra de Dios. En la segunda, unos bienes, unas barcas, desde las cuales Jesús enseñó a la multitud. La tercera escena era unos hombres para ser usados por el Señor. Y ahora viene una orden del Señor. En el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Présteme atención. Hombres cansados, fatigados, frustrados. Y Jesús, yo no sé cuánto demoró ese día el Señor predicando. Pedro le tocó sentarse ahí, ¿verdad? A esperar que Jesús terminara de predicar, de enseñar. Ahora, ¿puede usted imaginarse un poco? Trasnochado, frustrado, fatigado. Se le ocurrió prestar la barca y el otro se encantó. Predique y predique desde la barca. ¿Puede imaginarse usted a Pedro sentado ahí en una orilla? ¿Cómo tendría la cara Pedro? ¿Alguien podría hacerla? Cara de, pero ¿hasta cuándo? Cara que ponen algunos hermanos cuando dicen: uy, pastor, se está alargando hoy. Hay hermanos que se inquietan, se incomodan, y cuando uno se está alargando un poco en el discurso, en el sermón, se paran, se van para allá, se vienen para acá. Esa es una forma de enviarle un mensaje al predicador diciéndole: ya acabe. Ahora yo me imagino a Pedro. Entonces Pedro no tenía reloj, porque en la época no habían relojes. Yo me imagino a Pedro mirando el sol, y cada rato miraba al sol para que Jesús lo viera y ya cortara el sermón. Mas sin embargo, Pedro estuvo ahí. Pedro permaneció ahí. Cuando Jesús termina, me imagino a Jesús diciendo: bueno, hermanos y amigos, he llegado al final del discurso. Yo creo que qué descanso para Pedro. ¿Sí? Qué descanso. Uy, al fin terminó. Pero Jesús tiene una tarea para que él haga. Cuando usted cree que el asunto termina, para Dios hasta ahora está comenzando. Si usted cree que el asunto hasta ahora o ya está terminando, le voy a decir: probablemente Dios hasta ahora está comenzando en su vida. Así que, mis amados, Pedro no tiene el chance de hacer lo que está pensando. Pedro va a tener que hacer ahora lo que Jesús ha pensado. ¿Me hice entender? Queremos hacer lo que nosotros pensamos y nos olvidamos de que, como llamados por Él, estamos llamados para hacer lo que Él piensa, lo que Él desea, porque en eso seremos prosperados y bendecidos todo el tiempo. Ahora, la frase, la orden del Señor, porque no es un favor, no le dijo: ¿será, señor don Pedro, que usted podría hacer el favor y de echar la barca ahora para adentro del mar? No. Mire, lea otra vez el versículo que está ahí en esta cuarta escena, en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, miró a Simón y le dijo: boga mar adentro. ¿Sabe qué significa eso? A remar. No es tiempo de ir a descansar. No es tiempo de ir a dormir, porque la barca está ¿qué? Vacía.
Porque la barca está vacía. Si su corazón está vacío, si su vida espiritual está vacía, no es tiempo de descansar, no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de levantar nuestra vida, de levantar nuestros brazos, de levantar nuestra oración al Altísimo para que nuestra barca comience a llenarse de la bendición de Él. Voy a decir algo que probablemente usted no esté de acuerdo conmigo. Pero este tiempo de fiestas y de descanso y todo eso a mí me deja muy vacío. ¿Por qué razón? Porque siento que se pierde mucho tiempo. Se pierde tiempo y para mí es angustiante perder tiempo. Pero sé que la única manera para llenarme es buscando de Dios. Por eso en estos 2 días de lectura bíblica han sido para mí una experiencia maravillosa y otras lecturas con las cuales estoy comprometido, entonces han sido de gran gozo y de gran paz. La barca está vacía, hay que hacer algo más. Ahora, pero eso que hay que hacer no es según la genialidad suya, no es según sus brillantes pensamientos. Mire, Pedro estuvo ahí así un poco aburridón. Terminó el Señor el discurso y le dijo: boga mar adentro. Algo así como al chico que la mamá le dijo: lave la loza. Y el chico va así como medio aburridón a lavar la loza. Y termina de lavar la loza y le dice: mamá, ya terminé. Le dijo: no, le falta todavía trapear, le falta barrer. Y él ya con toda esa fatiga de lavar 2 platos, con toda la fatiga, ¿verdad?, de haber ayudado en algo. La orden es: todavía hay mucho por hacer. Y ahí estaba el Señor diciéndole a este hombre: boga mar adentro. No eran barcas con motor. Bogar mar adentro implicaba remar, esfuerzo físico, con el trasnocho, con la frustración, con la fatiga, pero implicaba ir mar adentro. Dentro de la orden de ir mar adentro también le dice: echad vuestras redes para pescar, echad vuestras redes. Ahora, razón tuvo Pedro de decirle: Señor, toda la noche lo hemos estado haciendo. Toda la noche lo hemos estado haciendo. Como que, ¿cuál es la diferencia? A veces nosotros los seres humanos somos bastante, ¿qué le digo?, dados a cuestionar las palabras de Dios, las orientaciones divinas, porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero Pedro hace algo interesante. Según el versículo dijo: bueno, a pesar de que hemos estado toda la noche, y el Señor nos dice: echad vuestras redes. Ojo, el problema no eran las redes. A veces pensamos no, es la casa donde vivo. Es que en esta casa, no sé, algo pasa, algo siento, dicen algunos. Y cambian de casa y siguen haciendo lo mismo. El problema no es la casa, el problema no es la red, el problema no es el barco. Algunos cambian hasta de ciudad a ver si les va mejor en el 2017. No, Dios está en todas partes. Eran las mismas redes las que ellos habían estado después de una jornada lavándolas. ¿Recuerdan? En eso estaban, lavando las redes. ¿Sabe qué quiero con esto también decirle? Creo que es bueno mantener nuestras herramientas limpias. Mi lengua debe estar limpia. O sea, mi lenguaje debe ser limpio, debe ser honesto, debe ser prudente. Su corazón debe ser limpio, lo más limpio posible. Su vida debe ser lo más limpia posible. La manera de hacer negocio debe ser la manera más transparente posible. La relación con los suyos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos debe ser lo más limpia posible.
Ellos tenían unas redes que habían lavado. No eran nuevas, eran las redes de ellos. Quizá pudieron haber pensado, pero si tuviera la red de otro, más nueva, más grande, tal vez me iría mejor. No, Dios quiere usarle con la red que usted tiene. Hay hermanos que dicen, no, es que yo no pude estudiar y entonces mi red es pequeña. Quiero decirle que Dios, para bendecirlo, no necesita ni una red más grande ni más nueva. Dios usa como Él quiera. O sea, que no ande flagelándose diciendo, es que al otro sí por esto, a mí no por esto. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios le dijo, no, lo que pasa es que el problema es que las redes de ustedes están viejas. No les dijo así. Para Dios no hay red vieja ni pequeña, nueva, mejor hecha. No, porque Dios no se vale de la virtud de las cosas, sino que se vale de la virtud de su inmenso poder. Ahora, observe bien. Implicaba ir mar adentro, mayor esfuerzo. Implicaba usar las mismas redes, las que durante toda la noche no sirvieron para atrapar nada. Es probable que algún hermano esté pensando en cambiar de trabajo. No, es que he estado tantos años haciendo esto y no he logrado tener una pesca milagrosa. Pero ha tenido pez, ha tenido la bendición de Dios. Pero algunos intentan cambiar pensando que es la actividad. Y quiero decirle que, hermano, cambia uno de actividad y no, es la bendición de Dios. Dios puede bendecirlo vendiendo empanadas. ¿Sí? Usted dirá, no, es que si yo vendo de pronto carros me va mejor. Tal vez no. Así que le voy a pedir es confíe en el Señor, confíe en Dios. Por eso vamos a entrar a la penúltima escena. Un resultado inesperado, versículo 6. Y habiéndolo hecho, o sea, hicieron caso. El mayor problema u obstáculo que tenemos los cristianos para ver glorificado el nombre del Señor es que no nos gusta hacer caso. Nos incomoda hacer caso. Cuando digo hacer caso es poner en práctica. Hermano, hermana, escuchamos sermones tras sermones. Algunos escuchan sermones en casa, a través de la internet, a través de la radio, la televisión. O sea que son muchos los sermones que escuchamos, pero poco lo que llevamos a la práctica en nuestra vida. Y es como el enfermo que tiene allá en su cómoda cantidad de medicamentos que no se toma. ¿Y de qué le sirve? ¿Se han dado cuenta que hay personas que tienen cajas de medicamentos y vuelven al médico y les dan más medicamentos y no se los toman y siguen quejándose del mal? Así hay hermanos quejándose de la situación, pero no hay un cambio de actitud respecto a la obediencia. Dios es glorificado cuando obedecemos. Ellos hicieron caso. En el resultado inesperado, versículo 6, que esa es la penúltima parte, dice así: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Esperaban ellos eso? No. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios tiene por hacer, lo va a hacer. Y cosas que usted ni siquiera ha pensado, ni siquiera ha imaginado, Dios va a hacer este año en su vida. Pero ¿sabe qué quiere Dios de usted? Que haga caso. Imagínense donde Pedro y los otros le hubieran dicho: no queremos ir por allá mar adentro. No, nosotros no vamos. ¿Qué hubiera pasado? La red hubiera seguido vacía, la barca vacía, los estómagos vacíos, la frustración cada vez más grande. No, Dios quiere glorificarse en medio de su pueblo. Dios quiere glorificarse en medio de su vida. Pero el problema somos nosotros. El problema soy yo mismo. Porque empezamos a decir: no, ya he echado la red toda la noche, ya he hecho todo aquello. Y hay hermanos así muy
dados a argumentar para no obedecer. De tal forma que la invitación es a entrar en obediencia a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. ¿Sabe? Pedro dijo algo interesante que me llama la atención. En tu palabra echaré la red. No la voy a echar en mi experiencia, en mi experticia, en que yo sé. No es así. Señor, en tu palabra voy a echar la red. Que el martes salga a trabajar en la palabra de Dios, en el nombre de Dios. Que salga a hacer su labor en el nombre de Dios. En tu palabra echaré la red. Confío en las palabras de Cristo. Dios se glorifica cuando confiamos en Él. Confía en Él, hermano. ¿Hay algún hermano que tiene angustia para este año? O sea, ¿comenzó el año ya angustiado? ¿Comenzó el año ya como diciendo esto está marcando como muy negro? Yo quiero pedirle algo. Salga de aquí pensando que usted se va a mover ahora en la confianza en el Dios eterno y que usted solo va a estar atento a ver las obras de Dios este año en favor de su vida. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Claro, pero para hacer Dios cosas extraordinarias a veces hace que la noche sea estéril. No sé si me hago entender. Estos hombres no sacaron nada durante toda la noche. Y probablemente Dios le haga pasar por momentos difíciles en el que usted diga no he sacado nada. Pero cuando usted esté viviendo eso, diga, creo que el Señor se va a glorificar. Dios se va a manifestar. Ellos lo hicieron, creyeron a la palabra. Cuando comienzan a recoger la red, empiezan a sentir el peso de la red. Estaba llena de peces. Ahora, ¿sabe cuál era el problema? Que la red comenzaba a romperse. Hermano, cuando Dios quiere bendecirnos, nos bendice de tal manera que usted no imagina. Pareciera que la red comienza a romperse. Y entro a la última parte, versículo 8 y 9, que creo que es como lo más importante de todo esto. Y es este milagro de la pesca milagrosa, toda esta intervención de Dios en aquel lugar, en aquella barca, con aquellos hombres, a través de esa orden y con ese resultado inesperado, tenía un propósito, una verdadera respuesta espiritual. Versículos 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una respuesta de verdadera espiritualidad fue la que Pedro manifestó allí. Dice la Biblia, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. La actitud al ver las obras de Dios debe ser la de caer de rodillas, reconociendo la grandeza de Dios. Hay hermanos que dicen, ¿por qué Dios ahora no hace milagros como hacía hace tantos años atrás? Y yo le voy a decir algo, porque los milagros que Dios hace muchas veces otros se los apoderan. No sé si me hago entender. Dios hace el milagro y otros se llevan los créditos. Y entonces aparecen algunos diciendo que son sanadores y que son no sé qué cosa. El sanador es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo el Señor. ¿Ya? Ahora, que Dios permite que usted ore por alguien y el otro se sane, no significa que usted sea sanador o curandero. Significa que usted fue usado por Dios. Y no debe decir que usted es el sanador es el Señor. Entonces, para evitar la condenación en medio del pueblo, probablemente Dios diga, creo que es mejor no hacer tantas cosas de las cuales los hombres quieren apoderarse y vanagloriarse y tomar unos créditos que no son de ellos. En esta ocasión Pedro cayó de rodillas. El gran pescador quedó avergonzado. El experto pescador, el que tenía todos los truquitos y todas las mañas para ponerle trampa a los peces, ahora está de rodillas avergonzado
ante uno que no es pescador, pero que es el dueño de los peces. El dueño de los peces, el que creó los peces. Yo me imagino que cuando les dijo echen la red, el Señor dirigió todo un cardumen hacia la red y le dijo, ahora suban la red. Ahí estaba la pesca milagrosa. ¿Quién movió a los peces a la red? Dios. Dios, confíe en eso. Dios va, no es la red que usted tiene, no es la barca que usted tiene, no, es Dios quien está en la barca y hará mover la bendición suya hacia su vida. ¿Puede creer eso? Ahora, la actitud suya es caer de rodillas. Y mire, me impresiona lo que él reconoce. Pedro reconoció y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Una verdadera experiencia espiritual. Permítanme decirlo de esta forma. Cuando un hombre tiene un verdadero encuentro con Dios, una experiencia espiritual verdadera, lo que ese hombre o esa mujer siente es que es pecador. No que es poderoso, no que es grande. Usted puede examinar en la Biblia todos los encuentros de aquellos hombres con Dios, todos argumentaron ser pecadores. Hay personas que salen de pronto de una reunión de oración o quizá de algún evento espiritual y salen diciendo, sentí la presencia de Dios. ¿Sintió que había sido, que se sintió pecador? No, me sentí, es más, me sentí casi volando, levitando. Creo que usted no tuvo una verdadera experiencia espiritual. Porque las verdaderas experiencias espirituales hacen que el hombre sienta cuán pecador es al ver la grandeza y la pureza de aquel que se manifiesta en su grandeza. Es algo así como cuando uno sale con una vela a medianoche y dice, oh, qué vela de alumbrar tan bueno. Y como usted cree que su vela alumbra tan bueno, sale al otro día a las 12 del día para alumbrar y avergonzar al sol. ¿Me hago entender? ¿Su vela no sirve? De nada. Su justicia no sirve de nada frente a la justicia de Dios. Su santidad es sombra, es nube oscura, es nube negra ante la grandeza y el resplandor de la gloria de Dios. Dice la Biblia que el temor se había apoderado de ellos. Nosotros tenemos que ir más al Señor para ser más temerosos de Dios. Creo que la iglesia en nuestros días no tiene el temor que debería tener ante Dios. No somos lo suficientemente temerosos. Y cuando uno pierde el temor a Dios, amados hermanos, el temor a Dios es un freno para impedir que nosotros nos deslicemos por el tobogán de la maldad, del pecado. ¿Sabía usted que a veces el temor es lo que evita accidentes en su vida? Cuando usted está por allá en la terraza de Colpatria le da por asomarse, ¿verdad? El miedo le hace acercarse ¿con qué? Con mucho cuidado para preservarle. El temor a Dios nos preserva, pero hay personas que van perdiendo, la iglesia va perdiendo el temor a Dios y se nos va facilitando todo. Estaba mirando en el Facebook algo. Perdónenme si usted se siente molesto o incómodo por lo que voy a decir, no es mi intención. Pero estaba mirando algo de un hermano que conozco en otra ciudad, en este país, pero en otra ciudad. Y ahora en la terminación del año él aparece con un amigo y aparece exhibiendo cada uno su Club Colombia, una Club Colombia. Lo curioso es que yo nunca lo he visto a él exhibiendo la Biblia. No sé si me estoy haciendo entender. Yo a veces entro y bueno, voy mirando y nunca lo he visto a él salir con la Biblia. Y yo, créanme que esas cosas me generan mucha desconfianza respecto a la verdadera relación espiritual con Dios. Es como aquel que en vez de salir abrazado con la esposa sale abrazado con la compañera de trabajo.
No sé si me estoy haciendo entender. Nunca lo ve uno por ahí con la esposa saliendo en la fotografía, pero siempre lo ve con la compañera de trabajo. ¿Sabe qué pasa ahí? Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Es más, yo sentiría vergüenza de salir así. Me daría mucha pena. Hermano, que nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, lo usemos para, en el conocimiento de Dios, temer más su presencia. Temámosle más a Dios. Y alguno dirá, pero ¿por qué hay que temerle a Dios? No, cuando hablo de temer significa la reverencia, el respeto, el reconocimiento de su inmensa grandeza. Finalmente dijeron, dice el texto, y dejándolo todo, lo siguieron. Ojo, le hicieron caso a Jesús, echaron la red, vieron la gloria de Dios, tuvieron temor, de rodillas postrados, y finalmente ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Quiere seguir al Señor? Es más fácil seguirle de rodillas. Al Señor es más fácil seguirlo de rodillas y temiéndole a Él. Así que le voy a pedir que se coloque en pie en esta mañana, porque Dios está llamando a la iglesia a ser pescadores de su reino. Pescadores, hombres y mujeres, que en este año nuestra barca, nuestra vida sea para que la palabra de Dios sea predicada, sea anunciada, para que otros conozcan a través de la red de la palabra y sean atraídos al reino de Dios. Es el tiempo de ser pescadores de personas para la gloria de Dios. Nos hemos fatigado trabajando para nosotros, pero muchas veces las redes estuvieron vacías. Ahora hagámoslo para Dios. La única y verdadera red para esta labor es la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Dispuesto a prestarnos. Vamos a necesitar varias barcas de las cuales vamos a ser discipulados.